Hola, hola con todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar acerca de un punto muy importante diferente a temas de los cuales veníamos hablando. En esta unidad será la multiplicación de los números complejos. Entonces, para dar una breve introducción y recordando lo que son los números complejos, nos dice que este es un tema fundamental en las matemáticas, ya que se centra en el estudio de los números que tienen una parte real y una parte imaginaria. Estos números son esenciales en campos como la física, la ingeniería y la informática, por lo que comprende propiedades y operaciones especial para profesionales de esta área. Como ya lo habíamos visto, un número complejo tiene la forma z igual a b por i, donde a es su parte real, b es la parte imaginaria e i la unidad imaginaria. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la multiplicación de números complejos. Primero tenemos las propiedades fundamentales, donde nos dice que las propiedades de la multiplicación de números complejos incluyen la propiedad conmutativa, asociativa y la propiedad distributiva. Estas propiedades permiten simplificar operaciones con números complejos y facilitar el cálculo del problema. Y tenemos lo que dice la propiedad distributiva, que además de la multiplicación de números complejos, incluye la propiedad distributiva con respecto a la suma, que significa que el producto de un número complejo por la suma de dos números complejos es igual a la suma de los productos de los números complejos por cada uno de los números complejos sumados. Esta propiedad es esencial para realizar operaciones de multiplicación de números complejos de forma eficiente. También hablar de la propiedad del inverso multiplicativo. Esta propiedad es importante en la multiplicación de números complejos, ya que es la propiedad del inverso multiplicativo que establece el producto de un número complejo y su inverso multiplicativo igual a 1. Esta propiedad es útil para encontrar el inverso multiplicativo de un número complejo y para simplificar fracciones que involucran los números complejos. Bien, ahora para entrar más en detalle lo que son las propiedades, vamos a iniciar resolviendo. Entonces primero tenemos lo que es la propiedad distributiva, como lo podemos ver aquí, donde nos dice que un número z1 dado por la suma de dos números racionales da igual a la multiplicación del primero por el número irracional que los multiplica a los dos. Lo podemos ver aquí. Entonces tenemos que la multiplicación de 2 más i con 1 más 3i más 4 menos 2i podemos desarrollar de la siguiente manera. Iniciamos. Primero tenemos en cuenta que i al cuadrado igual a tener menos. Eso será una parte fundamental en el salto. Entonces tenemos primeramente 2 más i, lo vamos a multiplicar 1 más 3i y esto pues bien va a multiplicar entre 4 2i. Aquí pasamos aquí, distribuimos cada dígito, como lo podemos ver aquí. Compañeros secundarios tenemos bien 2 por 1 2 más 2 por 3i, eso nos da 6i más i por 1 más i y finalmente multiplicamos i 3 por i, eso nos daría más 3 por i cuadrado. En la segunda quedaría 8
la multiplicación de 2 por 4 menos 4 y la multiplicación de 2i por 2. Ahora el siguiente quedaría más 4 y es i 4 menos 2 por i cuadrado. Y continuando con el desarrollo tenemos, si efectuamos la suma, los semejantes tenemos el 2i bajo con el mismo más el 6 y ese quedaría siendo 7i más 3, pero este i pasa a ser menos 1 por menos 1 por la propiedad que ya le habíamos puesto arriba en esta parte, más 8 por el mismo menos 4i más 4i por ser opuestos por signo, se restan, esto nos da 0 y nos quedaría finalmente entonces menos 2 por menos 1. Ahora, si vamos a esta suma, daría 2 más menos 1, que vendría siendo como resultado menos 1 más 7, entonces sería 7 y más 1 más 8 más 2, que vendría siendo 10. Entonces, finalmente, el resultado de esta opción, o aplicando la propiedad distributiva, sería 7 y más la resta de 10 menos 8 sería 2. Así es como llegamos a hacer esto. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio donde aplicaremos que es la propiedad conmutativa, como lo podemos ver aquí. Entonces, para ello lo primero nos dice que multiplicar un número racional con otro número racional es igual a tener el primer número racional con la multiplicación del segundo número racional. O es lo mismo que decir que el número de factores no altera su resultados. Entonces, primero vamos a hacer una multiplicación de 3, 2i multiplicado por 1 más 4i. Iniciamos. Entonces, este se lo hace de manera distributiva, como ya lo hemos visto que se multiplica término a término. Este, segundo, este, este, 3. Entonces, 3 por 1 da 6 más 3 por 4 da 2 por i, y eso pues da sumado por 2i más 1 y más 2, 4 da 8 e i no, al cuadrado. Ya nos dimos cuenta que el ejercicio al cuadrado igual a menos. Entonces finalmente nos da que tendríamos 6 más 14, la suma de los números reales área, menos 8, ya que aquí queda 8 por menos 1. Finalmente la respuesta de esta multiplicación es igual a 14 y menos lo mayor de entre las dos, la resta de 8, 3, 5.
Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, para comprobar lo hecho anteriormente, vamos a cambiar donde vamos a ubicar primero el segundo dígito como lo teníamos acá. Entonces vamos a usar primeramente el 1 por 3, luego 1 por 2 y después 4 por 3, 4. Entonces iniciamos 1 por 3 da 3 más por positivo 1 más 2 y da 2 y más 4 por 3 nos da 2 y que tiene la parte del 4 más 4 por 2 da 8 y eso por i elevado a. Entonces, parte entera baja la misma, de 3 más 2i más 12i, que eso nos da 14 y más 8 por menos 1 vendría siendo el i cuadrado, que lo miramos acá. Entonces, finalmente nos queda respuesta 14 y menos, ya que es 1 del 8, 5 y esta es la respuesta a tener en este orden. Entonces, finalmente nos damos cuenta que la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores no altera el producto, ya que nos dimos cuenta que aquí teníamos primero el z1 de primero, ya acá lo colocamos de segundo y nos dio ambas la misma respuesta. Y esto es lo que se refiere a la propiedad conmutativa. Bueno, continuando con nuestro desarrollo de ejercicios, ahora vamos a hacer uno de lo que es la propiedad asociativa, donde nos dice, si tenemos tres números, donde dos de ellos multiplican mutuamente y esto a su vez se multiplica por un tercero, será igual a realizar la multiplicación del primero y eso a su vez está multiplicado por dos diferentes al primero. Entonces, primero vamos a lo que es el ejercicio. Nos damos cuenta que aquí los dos primeros números racionales, los cuales están multiplicándose mutuamente, son el 1 más i por 2 más 3i, y que eso a su vez es multiplicado por 1 menos i. Entonces, la propiedad asociativa nos dice que no importa el orden de los factores los cuales estén multiplicando, el resultado va a ser el mismo. Por eso es igual a tener la multiplicación de 1 más i por la agrupación de 2 más 3i por 1 menos i. Entonces, si realizamos bien sea el lado izquierdo o el lado derecho, su resultado va a ser el mismo. Nosotros, por practicidad, vamos a desarrollar el lado izquierdo. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Desarrollamos esta multiplicación que es de 1 más i por 2 más 3i. Entonces, iniciamos. Hacemos 1 por 2, que eso nos da 2, más 1 más 3i, que eso es 3i, más i por 2 nos da 2i, más i por 3i, que eso nos da más 3 por menos 1. Ya nos dimos cuenta que ese menos 1 viene de la propiedad que nos dice que i cuadrado igual a menos 1.
Entonces, continuando, este estará multiplicado por 1 menos i. Ahora, realizando la suma resta de los términos semejantes, nos quedaría 3 más 2i, nos quedaría 5i menos de la parte entera, de 3 menos 2 nos daría 1, que este finalmente estaría multiplicado por 1 menos i. Haciendo el mismo paso a paso, entonces nos quedaría que 5i más por 1 quedaría 5i menos 5 por i al cuadrado menos 1 más i. Finalmente sería entonces 5i menos 5 por menos 1 menos 1 más i. Y como respuesta nos daría que este 5i suma con esta i nos da 6i. Este menos por menos nos da 5 positivo, entonces la respuesta mayor es más. 5 menos 1 nos da 4. Entonces, por este lado izquierdo, la respuesta nos daría 6i más 4. Que si ahora lo hacemos del lado derecho, nos daría lo mismo. Que lo vamos a comprobar. Entonces, si ahora vamos a desarrollar la parte izquierda, entonces nos quedaría 1 más i, y esto a la vez multiplicado por 2 por 1, que eso nos da 2, menos 2i, porque es 2 por menos i, más 3i por 1, que eso nos da 3i, y más 3i por menos i, que eso nos da menos 3 por i cuadrado. Ahora, si desarrollamos la operación, nos quedaría 1 más i por 2 menos 3, eso nos daría 5, porque ya nos dimos cuenta que i cuadrado es menos 1, y por 3, por menos 3, nos da más 3. Y esto sumado con el 2, nos da 5. Y aquí nos da menos 2 más 3, eso nos da más i. Y ahora desarrollamos la multiplicación de estos dos, nos quedaría 1 por 5, 5, 1 más 1 por i más 5i, que es 5 por i, más i cuadrado, que aquí es i por i. Y finalmente nos queda, bueno, después 6i, ya que es la suma de i, 5i, más, no sabemos que i al cuadrado es menos 1, entonces 5 menos 1, eso nos queda 4i. Y así nos damos cuenta que tanto la respuesta que nos dio por estos dígitos de la izquierda son iguales
a la respuesta que nos da de los dígitos de la derecha, como lo vemos aquí. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la forma polar de los números complejos, que ese también hace parte como tema importante de este tipo de números irracionales. Entonces, vamos con el concepto principal. La representación de la forma alternativa. Nos dice que la forma polar de un número complejo es una representación que utiliza la magnitud y el ángulo para describirlo. En esta forma, un número complejo se expresa como r multiplicado por el coseno de un ángulo θ más i por el seno de otro ángulo θ, donde r es la magnitud y θ es el ángulo. Esta representación es útil para realizar operaciones como multiplicación y división de números complejos de una manera más sencilla y eficiente, que esa se da presente en las coordenadas polares. Entonces, sus aplicaciones y ventajas es que la forma polar es específicamente útil cuando se trabaja con números complejos, en cálculos trigonométricos o en problemas de física o ingeniería. Al utilizar la forma polar, es más fácil visualizar y manipular los números complejos en el plano complejo. Además, la forma polar permite encontrar raíces enésimas de un número complejo de manera más directa, lo que resulta útil en diversas aplicaciones matemáticas. Bueno, en la definición de multiplicación se tiene que la multiplicación de números complejos conjugados es un proceso matemático que consiste en multiplicar dos números cuyas partes imaginarias tienen signos opuestos. Al multiplicar esos números se obtiene un número complejo cuya parte imaginaria es cero, lo que resulta un número real. El proceso de multiplicación se lleva a cabo multiplicando las partes reales y sumando sus productos en las partes imaginarias. De multiplicar dos números complejos conjugados se obtiene el número real. Aplicaciones en matemáticas y en física. La multiplicación de números complejos conjugados es útil en diversas áreas de las matemáticas y la física, ya que permite simplificar expresiones algebraicas y resolver problemas de manera más eficiente. Este proceso también es fundamental en el estudio de las raíces cuadradas de números complejos. En resumen, la multiplicación de números complejos conjugados es el proceso matemático que resulta en un número real positivo se multiplican dos números complejos cuyas partes imaginarias tienen signos opuestos. Este proceso es útil en diversas áreas de las matemáticas y la física, permitiendo simplificar expresiones y resolver problemas de manera más eficiente. En sus aplicaciones, tanto en la ingeniería como en la física, la multiplicación de números complejos se utiliza en diversos campos, como lo son en el análisis de circuitos eléctricos y el estudio de fenómenos modulatorios, ya que estas operaciones permiten representar de manera eficiente la interacción de magnitudes con componentes reales e imaginarios. En la computación y la programación, la multiplicación de números complejos es fundamental para procesos de señales digitales, la simulación de sistemas dinámicos y la codificación de algoritmos complejos. Esta operación matemática facilita la manipulación de datos en formato complejo, lo que resulta en mejor rendimiento y precisión en los cálculos. Las matemáticas avanzadas, la multiplicación de números complejos también se aplica en la resolución de problemas matemáticos avanzados, como en la teoría de números y en la geometría algebraica. Esta operación permite simplificar ecuaciones y expresiones matemáticas, facilitando el estudio y la comprensión de conceptos abstractos. Y finalmente, entonces, la importancia de las propiedades. Al concluir que el estudio sobre la multiplicación de números complejos puede afirmar que es fundamental recordar las propiedades de los números imaginarios y la forma en que se comportan al multiplicarse. Es importante tener en cuenta que el producto de dos números complejos es otro número complejo cuya parte real es la regla de producto de las partes reales e imaginarias de los números originales. Recomendaciones para la práctica. Para lograr una multiplicación correcta de números complejos, se recomienda utilizar la fórmula adecuada. Consiste en multiplicar los números en forma binomial, distribuyendo y combinando términos de manera ordenada. Además, es esencial practicar con ejercicios que involucren la multiplicación de números complejos para analizar los conocimientos y mejora de la destreza en este tipo de operaciones matemáticas.